Bueno, gracias a Dios estamos nuevamente pudiendo abrir la palabra en este lugar. Ha sido una semana para algunos difíciles, para algunos complicados. Hablábamos del hermano Arjona, de sus familiares, de todos los que estaban pasando y unos cercanos, algunos que nos estaban llegando los mensajes. Era como cada uno viendo cómo se iba deteriorando esa salud, ¿no? Pero como decíamos y cantábamos, Dios tiene el control de las cosas y Él sabe en el momento en que va a llevar a cada uno de los suyos a su presencia. Y había muchas oraciones y demás, y en esas oraciones me hacía pensar justamente por lo que vamos a hablar hoy, no en cuanto a las oraciones que se hacían, sino que cuando orábamos muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, oramos con una dirección y le pedimos a nuestro Señor que de alguna u otra manera la oración sea respondida de una forma personal o particular como uno quisiera. Y es esa oración la que nos cuesta muchas veces escuchar o ver que la está respondiendo nuestro Señor. Y le pedimos a veces que responda de una determinada manera, le pedimos que nos dé salud, por ahí que se nos cierre algún negocio, por ahí que se nos dé una oportunidad de trabajo, por ahí un logro en forma personal, por ahí alguna facilidad en alguna cosa que tenemos, algún proyecto, viaje y demás. Y siempre le pedimos que se dé, que sea para nuestro bien. Una relación, sanar algunas cosas. Y siempre se lo pedimos de una determinada manera. Pero muchas veces son genuinas, son genuinas las oraciones que pedimos, lo hacemos sinceramente desde lo que nos sale de nuestro corazón. Pero a veces las respuestas no son las que esperamos y las oraciones ya fueron respondidas. Y esto se los digo porque en definitiva cuando nosotros abrimos nuestra boca y la elevamos al cielo pidiéndole y hablándole a nuestro Dios, llegándonos al mismo trono de la gracia, lo podemos hacer exclusivamente porque hubo alguien que antes oró por nosotros y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En Juan 17:20 Él iba a estar orando por aquellos que iban a creer por la predicación de los apóstoles, discípulos que estaban cerca al lado de Jesucristo. Y esa oración la escuchó el Padre y evidentemente nos está guardando de todo mal, pero no nos va a quitar de este mundo. La carta de hoy que vamos a leer está en 2 Pedro, capítulo 1, y vamos a leer unos pocos versículos. Son una de las últimas cartas apostólicas que realmente nos hacen mirarnos para adentro. Y vamos a leer algunos textos que nos van a enseñar mucho, sobre todo a entender cómo se puso en la placa la naturaleza de la cual somos. Acá el apóstol Pedro se va a presentar como Simón y como Pedro, los dos nombres. Y es hermoso ver los dos nombres que usa Pedro, porque el primer nombre es el que tenía antes que lo conociera el Señor Jesucristo y el segundo es el que le puso Jesús cuando lo llamó a ser su discípulo. Él usa esos dos nombres y también nombra y dice siervo y apóstol. Se nombra siervo y apóstol. Dos títulos, un título de humildad y un título de autoridad, dado por Dios. Dos títulos que realmente a los ojos de los hombres de hoy por ahí los enaltecemos. A gente como Pedro, como Juan, hay estatuas, hay cosas hechas para esta gente que fueron siervos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y lo que menos querían eran enaltecerse ellos, sino que la mirada de todos los hombres y quienes escuchaban sus mensajes fue dirigida a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo va a decir él, siervo y apóstol ¿de quién? De Jesucristo, a los que habéis alcanzado. ¿A quién va dirigida la carta? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa, que la nuestra. Le está hablando a todos consiervos, aquellos que hayan creído en Jesucristo como justificación por sus pecados. Está hablando a todos aquellos que hemos tomado la decisión un día de haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hemos sido limpiados, lavados, purificados por la sangre de nuestro Señor, como hemos estado escuchando en la reunión anterior. Va a mencionar acá el versículo 2, gracia
y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Pedro estas palabras, gracias y paz, es un anhelo que tiene hacia quien va dirigida la carta, y cuando lo menciona lo forma de una manera tan enriquecedora para aquellos que los van a leer en ese momento, que van a ser los que reciben la carta, porque él va a decir que la gracia y la paz van a ser multiplicadas, pero en el conocimiento, y es lo que va a relatar después adelante, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y no es un conocimiento teórico, sino más bien un conocimiento práctico, un conocimiento vivido por parte de Pedro como apóstol y como siervo, como se menciona él ahí al principio. En el versículo 3 vamos a leer simplemente hasta el 9 o a lo sumo si llegamos al 10, pero son estos breves versículos y con reseña a otros, por los cuales quiero que nos llevemos un mensaje útil y práctico para nuestra vida. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, te pido por favor, hermano o hermana, que leas tranquilo, porque lo vamos a desarrollar y lo vamos a desmenuzar estos textos porque son importantísimos y ya vas a ver por qué te digo esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad pertenecen a... Pero fíjate que lo dice después, nos han sido dadas, quiere decir que antiguamente no las tenías. Nos han sido dadas, quiere decir que algo que vos no tenías ni yo tenía, una vez que tenemos al Señor Jesucristo, que hemos creído y hemos tenido la misma fe que el apóstol Pedro y que todos los siervos de Cristo, vamos a tener. Todas estas cosas han sido dadas, dice, por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Por ahí suena muy teórico, medio difícil de entender, pero si te pones a escuchar bien la palabra y estás tranquilo, te vas a dar cuenta que ni más ni menos que todas las cosas que podemos ir recibiendo a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y del mismo Padre Dios, van a ser reveladas por ¿quién? ¿Quién está hoy en nosotros y no estaba antes? En nosotros, ¿quién está apenas empezás a creer en el Señor Jesucristo, a quien hemos recibido como nuestro Rey y Salvador? El Espíritu Santo, exacto. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo porque es el sello y es la garantía de que nosotros vamos a ser salvados y que nunca vas a perder esa salvación. Primera Pedro, la carta que está antes, nos va a decir, fíjense lo que dice en Primera Pedro, porque ya no sos lo que era antes. Ya lo voy a leer ahora. Antes estábamos perdidos. Antes teníamos otra naturaleza. Ahora va a empezar a relatarte lo nuevo que vas a hacer. Antes vos y yo no conocíamos a nuestro Señor. Y vivías en una naturaleza que no es la naturaleza divina, como le tuvimos que poner el título, que el versículo que sigue. La naturaleza que tenés hoy es a raíz de que el Espíritu Santo de Dios está dentro tuyo y adentro de aquel que ha creído que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar tus pecados. Y yo quiero que te tomes de esto, porque como hijo de Dios, muchas veces olvidamos que tenemos una naturaleza divina. Muchas veces creemos que podemos seguir andando como veníamos. En el medio de la vida, vos te encontraste con Cristo, como me pasó a mí. Quizás a algunos de ustedes, como son hijos o de familias cristianas, lo han conocido temprano, pero algunos que no, y lo has conocido de grande. Evidentemente tu vida tuvo un cambio de lo que venías haciendo. Y ese cambio no es producto de que vos empezaste a obedecer reglas ni mandatos. Eso es porque tu naturaleza cambió. Cristo vino a hacer un cambio en tu vida. Y es lo que vamos a leer hoy. Él no podía hacer nada hasta que vos no lo reconocieras como Señor y Salvador. Fíjense lo que dice capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Voy a leer hasta ahí nomás. Fíjense todo lo que sos a partir de que Dios te escogió
y Cristo te salvó. No sos poca cosa, hermano. No sos poca cosa. Probablemente haya recibido a Cristo, haya dicho, gloria a Dios, soy salvo y ahora quiero seguir mi vida. Seguir porque me gustaba lo que venía haciendo, evidentemente, y mi vida no cambia, solamente que ahora ya soy salvo, tengo mi mente, mi conciencia tranquila, tengo una esperanza puesta en los cielos, pero el Espíritu de Dios te va a empezar a molestar y te va a estorbar y te va a cambiar y va a hacer que vos empieces a mirar de otra forma lo que Él te está diciendo. Y es acá donde tenemos que empezar a darle valor a la palabra. Porque Él te está hablando, no Charlie, te lo dice la palabra de Dios. El versículo capítulo 3 del mismo 1 Pedro, versículo 9, la segunda parte dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Dios te va a dar herencias en los cielos. Él va a cambiar tu naturaleza. Fíjense cómo va a seguir el versículo 4, el que estamos leyendo de segunda carta de Pedro. El versículo 4 dice, veníamos hablando que nos dio su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, el llamado de parte de Dios, por medio de los cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegases a ser participantes de esta naturaleza divina de la que estamos hablando. Una naturaleza que no es humana, no es carnal, sino que es divina. Ya no pasás a ser lo que eras antes, sino que sos transformado y desde ahí, desde que recibiste a Cristo, tenés vida y vida eterna, como lo dice la palabra. Ya no sos más vos, sino es Cristo en vos. Ya no deseás las cosas de antes, porque Dios te va a hablar y te va a mostrar a través de su Espíritu que vas a andar en nuevas cosas que Él preparó de antemano, como dice Efesios 2:10. Él te preparó unas obras para que camines y andes en ellas, no para que estés y sigas con tu antigua o vieja vida. Pero hay alguien que evidentemente todas estas cosas no quiere que pasen, y es el enemigo. Es Satanás, ponele el nombre que te guste, sistema, mundo, hasta tu propia carne que está adentro, que es la concupiscencia nuestra. Y eso te va a alejar de obedecer la palabra. Hablamos de la obediencia hoy en la cena. Eso te va a alejar mucho, pero mucho, de lo que Dios quiere hacer con vos. Él quiere transformar tu vida. Filipenses 1, capítulo 1, creo que era, versículo 6, si no me acuerdo, dice, ¿se acuerdan? Es un texto también, todos son textos muy conocidos, pero es bueno recordarlos para que los afirmes y los guardes, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que se comenzó en vos y va a ser terminada en el día de Jesucristo. Esa obra se está haciendo y se está haciendo dentro tuyo en la medida que vos le des lugar a todo lo que Dios quiere hacer con vos. Y eso es parte, obedecer a lo que Él te manda, a lo que te dice en su palabra. Cuando el versículo 4 te habla justamente de estas preciosas y grandísimas promesas, no puedo dejar de leerte ahí mismo en 1 Pedro, fíjense la naturaleza, hablando de la naturaleza divina, 1 Pedro 1:23, el mismo apóstol en la carta anterior va a decir que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Otro texto que también es muy conocido y hace mención a todo lo que va a cambiar en nosotros, 2 Corintios capítulo 5, ¿se acuerdan ese? Ese sí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva, vieja, es nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas, absolutamente todas van a ser hechas nuevas. Pero no con tu esfuerzo, no con tu fuerza, sino, evidentemente, Dios va a trabajar para que todos esos deseos que tenés en la carne sean borrados, sean quitados, y el Espíritu de Dios trabaje y te haga gustar otras cosas. Te va a cambiar el foco, te va a hacer dejar de mirar lo terrenal o lo que es de acá de este mundo para poner los ojos en los mismos cielos, donde realmente, como dice la palabra y lo dijo Jesús, el hollín no se, digamos, ¿cómo es que dice la palabra? No me lo recuerdo el texto.
No se corrompe, sí, pero no me acuerdo los dos, el adjetivo que usaba ahí es nuestro Señor. Pero bueno, me refiero a que Él nos está diciendo en ese pasaje, Jesús, es que no hagamos tesoros en la tierra. No los hagamos acá, porque en realidad de acá no vamos a llevarnos absolutamente nada. Esa es la idea que Jesús está transmitiendo. Y sí, que tengamos la mirada puesta donde sí vamos a ir, que es el lugar que Él nos prepara. Una morada celestial. En Juan 17... podemos volver a Juan 17, cuando mencionamos al principio, ¿qué es lo que Él va a decir? No ruego que los quites, hablando de sus discípulos, que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Estamos viviendo en un lugar donde realmente no pertenecemos. La ciudadanía nuestra, como la vimos también en 1 Pedro, no es de acá. Somos un linaje escogido, somos una nación que no pertenece, que la nación nuestra está en los cielos, pero sin embargo tenemos que vivir acá. ¿Y cuál es el hecho de que vivamos acá? Porque a Dios le gusta vernos sufrir, porque Dios se encaprichó y dijo, bueno, ya sos salvo, ahora quédate y sufre. Mira lo que padeció Cristo. No, tiene un gran propósito. No es solo tu salvación es el puntapié inicial para empezar una nueva vida, y esa vida tiene que ver con un crecimiento. Crecimiento que solo te lo va a dar el Espíritu Santo a través que vos lo vayas dejando actuar. Porque si vos le das lugar solo a tu carne, evidentemente no vas a arrancar nunca. Quizás estés viniendo acá, vengas, vayas a un montón de reuniones, escuches un montón de mensajes, pero si la palabra de Dios realmente no es obedecida, no es escuchada como debe ser escuchada, realmente no vas a crecer. Vas a seguir igual que siempre porque no hubo una transformación en vos. Entró por un lado y salió por otro. Y esto te lo digo porque lo viví yo. No te estoy exhortando, hermano. Simplemente te estoy dando un consejo. Y es muy inteligente el enemigo para hacerte creer que viniendo o estando en las cosas del Señor podés cambiar tu vida. Y en realidad no. En realidad no es que no estando, perdón. En realidad cuando vos no escuchás la voz de Dios con la autoridad que ella tiene, sino que es como un consejo más y seguís tu vida, realmente no va a ser transformado. En Juan capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de Juan nos dice, y ese texto sí lo conocemos todos, ¿no? Que nos ha dado potestad de ser llamados o ser hechos. Ser hechos, hijo de Dios. ¿A quiénes? A todos aquellos que han creído. Somos hechos hijos de Dios. Te das cuenta que ya no perteneces a este lugar, a este mundo, sino que sos hecho hijo del Dios Altísimo. Y ese Dios quiere hacer un siervo realmente para la gloria de Él. Como dice la canción, pero en realidad lo dice la palabra. Él quiere utilizarte como un siervo. Por eso Jesús vino y fue el camino, como dice el texto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través mío. Pero Jesús vino a dejar un ejemplo de vida, de cómo debemos ser como siervos, como lo dice acá el apóstol Pedro. Él se va a humillar y va a decir al apóstol Pedro, yo soy el siervo y apóstol, y voy a dar el consejo realmente, y esto lo voy a recordar, después sigue más adelante, yo voy a recordarle todas estas cosas, no importa, aunque usted las sepa en el versículo 2 en adelante de este capítulo, no importa que las sepa, las voy a recordar, porque hay una característica que tiene también el enemigo, que es hacernos olvidar, o nuestra carne. Nos olvidamos pronto de todo lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Cristo te dio paz. Dice que Jesucristo, yo doy la paz, no como el mundo la da. Las cosas que Él da son eternas, ¿no? ¿Dios te dio paz? Seguro que sí. Ahora, una vez que ya estás en paz y pasaste el momento difícil y le pediste a Dios, probablemente te empezás a olvidar de lo que Él hizo en tu vida. Porque acá si no te creces o si te estancás, realmente el camino no es un buen camino. Y no lo digo yo, sino lo que vamos a leer más adelante. Porque a esa fe que Dios te dio, como dice Efesios 2:9, que la fe es un don dado por Dios, va a decir el versículo el 4, cuando habíamos leído esto, que seamos participantes de esta naturaleza divina, habiendo, fíjate vos lo que dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? No sé a vos qué te pasa por la cabeza cuando lees esto, pero evidentemente lo que te está diciendo es que vos en algún momento huiste de eso porque ya no dabas más
y fuiste a los pies de Cristo y pudiste creer en Él y Él te salvó, te limpió y te entregó una nueva vida. Y sos participante de esa nueva vida. Ahora, cuando te va a hablar el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto y por esto mismo, o sea, todo el ánimo, ¿viste que huiste? ¿Viste que te escapaste de eso? De la corrupción que había en el mundo. ¿Por qué? Porque no encontrabas paz, estabas vacío, necesitabas encontrarte con tu Creador. Bueno, ahora dice, poniendo toda premura, toda atención, ocupate de esta salvación con temor y temblor, lo dice en otra carta Pablo, poniendo toda diligencia por esto mismo. Va a añadir 7 cosas a la verdad, a la fe que el apóstol menciona en el versículo 1. Y lo va a mencionar de una forma escalonada, algunos que dicen que es la escalera de Pablo, de crecimiento espiritual y demás. Pero lo vamos a leer como dice la palabra. ¿Qué vas añadiendo a la fe? A esa fe que te dio el Señor para que puedas creer en la obra de Cristo. A esa fe que te dice que le vas a agregar. Lo primero que le vas a agregar, ¿qué va a ser? ¿Lo leemos juntos? Virtud. 5, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cuando te pones a leer esta serie, cosas que vas a ir incorporando a esa fe genuina que tuviste, realmente te vas a dar cuenta cómo vas a potenciar la vida en Cristo y vas a dejar de lado aquella vida antigua, rudimentos, de la vieja naturaleza que tenías antes de conocer al Señor. Uno habla no desde la experiencia en forma personal, pero sí en donde uno se mueve. Y realmente me pasó esta semana y les decía que la salud me tocó por muchos lugares. Tuve un familiar que estaba enfermo, que no sabía lo que tenía, casi le dejan internado el día lunes. Pero en ese momento llegó una persona que realmente me conmovió porque llegó una familia, un papá, una mamá y una hija. La hija tenía 11 años, el padre 30 y largos, la mamá 36 años, en un estado medio de shock, la mujer desvanecida, el hombre sin saber a dónde dirigirse y la nena llorando, un cuadro realmente aterrador, sin esperanza, sin nada. Y mientras veía eso y tuvimos la oportunidad con un familiar que estaba de acercarnos para darle palabra a esta chica que dejaron sola porque el papá se tuvo que ocupar de la mamá. La chica no sabía para dónde ir y conmovido por la situación nos hizo ir a hablarla, evidentemente. Y eso seguramente que lo hubieran hecho cualquiera de ustedes. Pero primero que te nace decirles, evidentemente, Dios está bajo el control de todo. Pero ¿y si no conoce a Dios? Lo primero que necesita el mundo es la salvación de su alma. Por ahí sabemos hablar muy bien entre nosotros, pero no sabemos hablar a aquellos que no conocen a Dios. Por eso en ese conocimiento que habla Pedro, de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, es el puntapié inicial para empezar a crecer. Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la llave que abre todas estas cosas que después mencionamos. La chica sintió paz, pero evidentemente la situación no estuvo buena. Seguí orando, sabía que se llamaba Catalina, pero no tuve después más contacto. Y lo dejamos en las manos del Señor, pero eso mismo me hacía ver qué necesidad hay en el mundo de Cristo. Qué necesidad hay alrededor nuestro. Y otra experiencia misma en la semana, una compañera con un poco más de años y con toda su vida armada, sin que le falte absolutamente nada, queriendo suicidarse, porque las cosas no salen como ella quiere. Se le complicó el matrimonio, se le complicó algo económico, y eso bastó para pensar en quitarse la vida a pesar de los hijos que tenía. Eso te abre los ojos así y te dice, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Por lo menos a mí. Evidentemente, no sé de ustedes, pero a mí sí me hizo ver y dije, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo en mi vida y qué estoy haciendo por mi prójimo? Aquel que debo amar y aquel que debo llevar un mensaje y ser luz. Por eso cuando leía toda esta escalera, según algunos, el conocimiento, dominio propio, la paciencia, esa piedad, el afecto
y el amor son todas cosas que veo en mi Señor. Son todas cosas que veo en mi Señor Jesucristo y ahí tengo que reflejar. Y son todas cosas que si pueden ver en mí, el camino es mucho más fácil y van a conocer a Cristo. Son cosas que debo reflejar como hijo de Dios, porque ni yo ni vos somos en sí mismo nada sin Cristo. Por eso en el Señor y con todos los instrumentos que nos ha dado, cuando habla de añadir acá, y la palabra original, y no me voy a poner a leer todas esas cositas que dicen que son interesantes, pero quiero llevarte al concepto. El añadir acá es tomar algo que tenés a mano, lo tenés cerca. Esto te lo está dando el Señor. Ese amor que está hablando acá no es tu amor, no es el cariño tuyo, el afecto fraternal. Todo eso viene del Espíritu, viene de parte de Dios, es la naturaleza divina. ¿Cómo vas a amar a tu enemigo con tu carne? Yo no puedo, no sé vos, hermano, pero a mí me cuesta. Hebreos 12, capítulo 6 va a decir, 16, perdón, me equivoqué, no es eso. Perdón, antes termino. El versículo 8, me faltó leerles. Porque si estas cosas, dice, que están en ustedes, en vosotros, y abundan, no los van a dejar estar ociosos, ni sin fruto, es decir, estériles, en cuanto a que hay conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso, todas estas cosas que mencionamos recién, van a hacer que vos realmente tengas el deseo de conocer cada día más a tu Señor y Salvador. Ahora, si a vos realmente te sentís salvado por el Señor Jesucristo, vos vas a querer conocerlo. Si vos realmente conociste a Cristo como tu Salvador, realmente vas a querer conocer en intimidad a tu Señor. Y esto lo vas a lograr en oración, en la lectura, en una comunión diaria con Él. Pero no de otra manera. No de otra manera. Acá lo que nos va a enseñar la palabra cuando dice el verso 8, porque si estas cosas están y abundan, no te van a dejar estar ocioso. Quiere decir que si no están y no abundan, vas a estar ocioso, vas a estar sin fruto en cuanto al conocimiento. Y es más, dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy, muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí sí tenía Hebreos 1:3, que habla precisamente de la purificación del pecado tuyo, del mío, de cuando Cristo nos limpió. Y dice Hebreos 1:3, el cual siendo, hablando de Jesucristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es nuestro Señor el que está hablándote, el que está llevándote a que entiendas que el crecimiento tuyo es necesario para que seas un obrero y un siervo de Dios, como lo hizo el apóstol Pedro. Es este Pedro que negó a Cristo. Es el Pedro que dijo, yo prometí y no cumplí. Pero es un Pedro que también dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque se le reveló no carne ni sangre, sino Dios. Y eso es lo que tenemos que ser. El canal santificado para que Dios nos utilice como sus siervos en este mundo, donde lleno de oscuridad necesita la luz que somos nosotros. Jesús vino, dejó un mensaje, dejó un camino para que nosotros lo copiemos, lo imitemos y lo sigamos. Pero nos reunimos acá a escuchar y aprender. Perfecto. ¿Qué haces con lo que aprendes? ¿Qué haces con lo que escuchas? ¿Te llenas de conocimiento? Amor fraternal, amor, piedad. Que te suenen esas palabras y te golpeen. Hay almas que se están perdiendo y necesitan que una luz que Cristo dejó cuando pagó el precio con su sangre hable, que puedan conocer al Señor Jesucristo como lo conociste vos, que puedan acercarse a Él para darle gloria a un Dios cuando han sido renacidos exclusivamente por la obra en la cruz. Acaba de decir, y esto se los menciono nada más para no demorarlos porque se va a hacer tarde, les hablaba precisamente que cuando habla esto del dejar al principio la naturaleza nuestra, habiendo huido de esta corrupción que hay en el mundo a causa de nuestras concupiscencias. En ese texto también hay falsos maestros que se meten y vamos a escuchar, hoy se escucha mucho de todo, y estos mismos falsos maestros, él va después a seguir, la carta es una carta interesante para leer, y estos maestros falsos van a querer confundir
confundirte. En el versículo 18, el capítulo 2 de esta misma carta dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido. Fíjense, los que habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice el verso 20, si habiéndoles ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de vuelta. Otra vez, en ellas, ellos son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Te das cuenta a lo que puede llegar tu vida? Si no creces, puedes ser engañado, puedes ser realmente confundido. Si no te pones a conocer a tu Dios y a tu Señor, podés caer en estas trampas de los falsos maestros, aquellos que te van a guiar por caminos de muerte, aquellos que te van a alejar de un camino de la verdad para hacerte un siervo productivo para la obra de Cristo en este mundo al cual no pertenecemos. Que el Señor bendiga su palabra, hermano.